me permite retirarme 20 minutos antes. Ok, espero que sea cierto, Sí, Eric, ten- Roberto, porque sí, ya sí. no creo en nada de lo que me dicen los alumnos, No, en pero serio, tengo bueno, que ir por unas cosas confío para venderles. en buena fe de mis alumnos, porque luego Muchas dicen, ay, gracias. la maestra se lo creyó. Bueno, pues yo me lo creí, pero ustedes lo mintieron y su conciencia queda, chicos, bellos. Ok, vamos a empezar. Nos quedamos en el artículo 42, fracción 15ª de la ley. Así que quien lo tenga a la mano, por favor, pues inmediatamente lo empezamos a leer. Por favor, artículo 42 de la ley general de bienes nacionales, que es la que estamos revisando respecto de estos bienes de la nación, ¿ok? Entonces estamos en el artículo 42 de esta ley y estamos en la fracción 15ª. El artículo 42 tiene que ver sobre todos aquellos documentos que se deben de inscribir en el registro público de la propiedad federal. Y ahorita acabo de subirles ahí en el tablón de su clase virtual un material que tiene que ver sobre el Instituto de Administración y Avalúos de los de Bienes Nacionales, ya que ayer comentábamos que todavía la Ley General de Bienes Nacionales sigue diciendo que este registro público de la propiedad federal pertenece a la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues no, porque pertenece ya a Hacienda. Y bueno, el material que ya les subí está bajado, ahí viene el link al principio y viene, bueno, desglosado qué es el instituto, a qué se dedica, su directorio, incluso viene otro link al final que tiene que ver sobre todo los inmuebles que están actualmente registrados. Es una lista enorme de bienes que están dados de alta ante este registro público de la propiedad. Bueno, esto solamente lo hago como una referencia para que ustedes vean que el material pues está respaldado por páginas digitales que son oficiales de parte de la Secretaría de Hacienda. Y ahí viene desglosado también que este instituto es un órgano desconcentrado que pertenece directamente a la Secretaría de Hacienda. Entonces, para efectos de estas circunstancias, lo estoy comentando. Bien, el artículo 42 en su fracción 15ª establece que también se deben dar de altas o deben de inscribir en el registro público de la propiedad federal todos aquellos acuerdos por los cuales los inmuebles federales se lleguen a fusionar o se subdividan. La subdivisión o fusión que se haga de los inmuebles federales también deben ser dados de alta ante el registro público de la propiedad federal. La fracción 16ª dice que la constitución de un régimen de propiedad en condominio en los inmuebles federales. Eso es muy interesante, ya que también encontramos que hay inmuebles en donde hay diferentes oficinas de diferentes dependencias del gobierno federal. Y si es así, pues entonces se constituye un régimen de propiedad en condominio muy parecido a lo que podría ser el régimen de propiedad en condominio de particulares, nada más que aquí la diferencia es que quienes ocupan ese edificio dividido, subdividido para varias dependencias, pues precisamente son las dependencias las que se consideran, ¿verdad?, que están ocupando el inmueble en forma condominal. Por eso es que se tiene que constituir ese régimen de condominio y esa constitución tiene de régimen condominal debe de inscribirse en este registro público. Por otro lado, la fracción 17ª dice que todos aquellos acuerdos, administrativos por los cuales se desincorporen inmuebles del régimen público y pueda obviamente enajenarse. Hemos hablado reiteradamente que todos los inmuebles federales que están sujetos a régimen público no pueden venderse y que para que se puedan vender, pues se tiene que emitir un acuerdo por el cual el gobierno federal lo desincorpore el inmueble del dominio público, pase al régimen de dominio privado y ya estando el inmueble en el régimen de dominio privado, ya puede venderse ese inmueble. Pero todo esto, que es un procedimiento, tiene que estar dado de alta dentro del registro público de la propiedad federal. Por otro lado, también la fracción 18ª dice que todas aquellas resoluciones de ocupación o sentencias que pronuncie una autoridad
Judicial relacionadas con los inmuebles. ¿Por qué ustedes dirán que hay una resolución? Hemos hablado que el gobierno federal puede prestar para su uso un inmueble y puede ser que lo haga a otras dependencias del gobierno federal o de entidades entidades federativas, perdón, o a particulares. Lo idóneo sería que cuando ya termine o concluya el plazo que yo di, gobierno federal, para que a ti, dependencia, ¿verdad?, me devuelvas el inmueble, pues me lo devuelvas en el tiempo estipulado. Sin embargo, hay ocasiones que hay dependencias que no lo hacen, pero esta figura se da más que a dependencias, se da más a particulares. Cuando el gobierno federal presta a particulares inmuebles, ya sea a través de un contrato de arrendamiento, ya sea a través de un permiso, de una concesión, etcétera, y este particular no devuelve en tiempo y forma el inmueble, entonces la autoridad, es decir, el gobierno federal, puede acudir a tribunales federales del Poder Judicial, obviamente, para poder solicitar, ¿sí?, que se desaloje y que se devuelva el inmueble a quien originalmente le pertenece. Y entonces el juez federal en materia administrativa del Poder Judicial va a tener que emitir, ¿verdad? Va a tener que llevar todo un proceso judicial y al final emitirá una resolución, ¿verdad?, y una sentencia para que el inmueble se devuelva al gobierno federal. Y esa resolución, ¿verdad?, y esa sentencia tendrá obviamente que inscribirse en el registro público de la propiedad federal. La fracción 19ª dice que todas aquellas informaciones ad perpetuum promovidas por el Ministerio Público de la Federación para acreditar la posesión y el dominio del gobierno federal o de las entidades. Es interesante esto, porque si yo te estoy prestando a ti particular por un tiempo prolongado el inmueble, y para que tú no vayas a tramitar o a ejercer una prescripción positiva a tu favor, pues yo tengo como gobierno federal promover en forma permanente ante el Ministerio Público constancias de que acrediten que yo, gobierno federal, soy quien tengo el dominio, la propiedad sobre ese inmueble, ¿verdad? Y que no puede el particular, ¿verdad?, ejercer o poder promover una prescripción a favor, porque si lo estoy poseyendo, entonces promuevo una prescripción para que el inmueble pase a mi propiedad. Eso no se puede dar porque el gobierno federal tiene aquí facultades por parte de la misma Ley General de Bienes Nacionales para que pueda promover ante el Ministerio Público constancias que van a acreditar que él es el legítimo poseedor y es el propietario de ese inmueble. Eso lo marca la fracción 19ª. La fracción 20ª dice que toda aquella resolución judicial que produzca alguno de los efectos anteriormente mencionados, esto significa de la fracción primera. Y esto en la fracción primera es que si yo te otorgo una concesión, un permiso, una autorización a ti particular, pues inmediatamente, ¿verdad?, tú me tienes que devolver el inmueble. Y si no es así, pues ya lo hemos dicho anteriormente, yo puedo acudir como gobierno federal ante el Poder Judicial para que este particular me devuelva el inmueble, ¿verdad? Y ahí es importante que estas resoluciones se den de alta en el registro público de la propiedad federal. La fracción 21ª dice los contratos de arrendamiento y de comodato sobre inmuebles federales. Recuerden ustedes que si no se puede vender el inmueble, sí se puede dar algunos de estos actos jurídicos. Yo puedo dar en arrendamiento o en comodato estos inmuebles, pero esos contratos sobre los cuales yo doy en arrendamiento ese inmueble federal, ¿verdad?, tiene que darse de alta en el registro público de la propiedad federal. La fracción 21ª dice, la fracción 22ª dice que los actos jurídicos que no requieren intervención de notario previstos en el artículo 99 de esta ley. Bueno, hay actos donde, por ejemplo, yo dono un inmueble.
en la donación no se requiere la intervención de un notario. Y bueno, después podemos ver en el artículo 99 otros casos, pero un ejemplo patente es, hay un acto jurídico en el cual yo estoy donando un inmueble, ¿verdad? Que ya está sujeto a régimen de dominio privado, si no, no lo podría hacer, y no se requiere ahí, obviamente, la intervención de un notario. Entonces, ahí estamos mencionando un ejemplo. La fracción 23ª, todas aquellas actas de entrega, de recepción, así como yo doy en renta, en permiso, es decir, a través de un contrato de arrendamiento, o yo doy un inmueble para que otra dependencia lo utilice, que son las instituciones destinatarias, cuando la institución destinataria regresa al inmueble, se tiene que levantar un acta circunstanciada del día, hora, fecha, ¿verdad? Lugar en donde se está haciendo la entrega, ¿verdad? De ese inmueble. ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la situación física, jurídica y administrativa que tú, institución destinataria, me estás entregando dicho inmueble? Entonces es un acta circunstanciada, es un acta administrativa circunstanciada. ¿Y por qué circunstanciada? Porque narra las circunstancias del momento en que se está devolviendo, ¿verdad? Recepción, donde yo, gobierno federal, estoy recepcionando un inmueble que ya te entregué. Entonces, aquí esta acta se tiene que inscribir en el registro público. La 24ª, aquellas actas también de entrega de recepción de obra pública. Es importante entender que el gobierno federal no tiene, ¿verdad?, ni el equipo ni el personal capacitado para construir obras públicas. Y es lógico que a través de licitaciones el gobierno federal asigna a particulares, personas físicas o morales, para que construyan obras públicas, que van a obviamente ser, vamos, en este caso, ordenadas por el gobierno federal, porque esa obra pública es para un beneficio, para satisfacer el interés general. Entonces, cuando yo hago un contrato de obra pública y voy a recibir ya la obra terminada por la empresa que la construyó, yo también tengo que levantar un acta circunstanciada del momento en que estoy recibiendo, en qué condiciones estoy recibiendo la obra pública. Y esto también opera cuando se tenga que demoler edificios. Es interesante porque en el 85, que fue un terremoto muy aparatoso, pues muchos edificios, ¿verdad?, del centro histórico tuvieron que ser demolidos. ¿Por qué? Porque ya la estructura, ¿verdad?, podían caer y podían obviamente causar pues ciertamente algunas cuestiones no solamente peligrosas para las personas que transitaban, sino incluso también a las edificaciones o inmuebles que estaban colindantes. Entonces es importante que cuando también el gobierno federal ordene una demolición de un inmueble, pues él no lo va a hacer directamente, contrata a empresas particulares para que éstas puedan realizar esa demolición, ¿verdad? Y entonces el acta se va a levantar del momento en que se realiza la demolición, en qué circunstancias, obviamente con todas las precauciones que Protección Civil exija para evitar que puedan poner en peligro la vida o la estructura de inmuebles que estén colindantes. Por otro lado, también... Yo tengo una duda ahí, maestra. Sí, adelante, caminante, por favor. Sí, ¿Y qué pasa en ese caso si el gobierno, bueno, dictamina que se tiene que demoler el edificio? sí, ¿Qué me pasa a mí como propietario? sí. ¿Me lo van a expropiar o A ver. solamente van a No, destruir no, el no, no, no. edificio y el terreno No, sigue no, no, siendo no, mío? no. A ver, la demolición, compañero Eric, ¿verdad? Sí, Eric, o sea, no se trata de demolición de bienes de particulares, Eric. Aquí lo está diciendo claramente la fracción 24ª. Construir o demoler en inmuebles federales. O sea, los inmuebles le pertenecen al gobierno. O sea, en este caso, estoy diciendo que en el 85 se tuvieron que demoler varios edificios que pertenecían al gobierno federal, porque con el terremoto la estructura de estos edificios se vio afectada. Entonces, obviamente, que el gobierno federal tuvo que contratar a personal, empresas particulares especializadas en demoler los inmuebles, y no solamente demolerlos, sino también, ¿verdad?, recoger todo ese escombro e irlo, obviamente, a ubicar en un lugar
correcto, adecuado, porque no es en donde se tira la basura común y corriente. Esto son material de construcción ya deteriorado y tiene que dársele un trato particular. Entonces, para eso, el gobierno federal tiene que contratar a estas empresas para poder demoler, pero no está demoliendo edificios de particulares. Estoy diciendo que si al demoler, ¿verdad? Ese edificio que pertenece al gobierno federal, es importante no dañar los inmuebles colindantes. Si hay inmuebles colindantes que pertenecen a particulares, pues se tiene que garantizar que no se vaya a afectar, que a la hora de derrumbar el inmueble federal se afecte la estructura del inmueble del particular, porque entonces ahí el particular puede, obviamente, hay un daño en propiedad ajena y puede demandar al gobierno federal porque a raíz de esa demolición, pues trajo como consecuencia la situación de que en este caso particularmente pues se afectó su estructura y entonces el gobierno federal va a tener que pagar los daños causados por esa circunstancia. Por eso te estoy diciendo que se contrata a personas especializadas, ¿verdad? En la demolición, no cualquiera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se dañe la estructura de los edificios colindantes, siempre y cuando esos edificios colindantes, como dije hace un momento, pertenezcan a particulares. Ahí sería la hipótesis de que yo, gobierno federal, afecté con la demolición de mi inmueble, del cual yo soy propietario, afecté el tuyo, que es particular, pues tengo que estar obligado a tener que reparar el daño que causé. A eso se refiere, pero no estamos hablando de demolición de inmuebles de particulares, estamos hablando de la demolición de inmuebles que pertenecen al gobierno federal. Eric, ¿sí queda claro? Sí, maestra, muchas gracias. La fracción 25ª dice las actas que levante la Secretaría de la Función Pública en las cuales se identifique y se describa la situación física que guardan los inmuebles. ¿Esto qué implica? Esto implica que la Secretaría de la Función Pública, y ya hemos venido diciendo que no tanto es función pública, sino que es Hacienda, porque es la que lleva el inventario de los inmuebles de la Federación, es la que tiene permanentemente, por lo menos cada año, tiene que estar levantando un acta en la cual esté identificando y esté describiendo cuál es la situación física del inmueble, porque los materiales de construcción al tiempo se van deteriorando, eso lo saben los ingenieros civiles, se va deteriorando el inmueble. Entonces, si tú no le das mantenimiento, entonces pues es lógico que ese material de construcción se va a ir devaluando. Entonces, tu secretaría, en este caso Hacienda, es la que está obligada a tener que siempre estar levantando por lo menos cada año un acta para identificar y para describir la situación física que tiene el inmueble. ¿Para qué? Pues para poder acreditar, recuerden que ella es responsable como dependencia de esos inmuebles y tiene que estar constantemente levantando esta acta porque esa acta es el documento, la prueba documental fehaciente que va a acreditar que ella sí está cumpliendo con sus obligaciones, está dándole mantenimiento permanente, por lo cual la situación física del inmueble sigue en forma óptima. Y es por eso importante que esta acta, ¿verdad?, también se dé de alta en el registro público de la propiedad federal. La fracción 26ª y última de este artículo es todos aquellos actos jurídicos relativos a todos los inmuebles federales de los cuales sea propietario el gobierno federal o las entidades paraestatales. Y cualquier movimiento jurídico que se haga o administrativo sobre el inmueble, ese acto debe estar dado o debe estar registrado en esta área que es el registro público de la propiedad federal. Así que ya terminamos esta pregunta y ahora nos vamos a qué pregunta, jóvenes. ¿Qué pregunta es? Sería la pregunta 45.
55. Ok, No, vámonos. 45. A ver, yo ya dije, ojo, qué bueno, ya estoy en la 55. Ok, 45. ¿Quién la quiere leer rápidamente? Yo, por favor? profesora. A ver, ¿quién es yo, profesora? Fernando, Ay, Fernando, nos dice pues la tú. pregunta, Ujú, a ver, sí. ¿qué se requiere para la inscripción de los títulos y documentos sobre los inmuebles federales en el registro público de la propiedad federal y qué se debe consignar en este? Ok, ¿en Esto dónde? viene en el artículo 43 Sí, ¿qué y dice? dice, para la inscripción de títulos y documentos a que se refiere el artículo anterior relativo a cada inmueble, se dedicará un solo folio real en el cual se consignarán la procedencia de los bienes, su naturaleza, sus características de identificación, su ubicación, su superficie, sus linderos y, cuando proceda, su valor, así Ujú, como los datos relativos a los mencionados títulos y documentos. Los anteriores datos se capturarán, perdón, ujú, almacenarán, procesarán e ujú, imprimirán mediante un sistema de cómputo. ujú. Ok, es importante, muchachos, cómo comparamos cuando yo les di a ustedes el curso de Administrativo 1 y cuando vimos la relación que guarda el derecho administrativo con el derecho civil, es una relación muy estrecha. Si hemos venido nos fijando, el gobierno, en este caso federal, es una persona moral, ¿verdad? Y ustedes han visto en derecho civil que tanto las personas físicas como las morales cuentan con un patrimonio y dentro de su patrimonio tienen propiedades, ¿verdad? Y cuando tú como particular tienes una propiedad, pues tienes un título que te avala como legítimo propietario. Y cuando yo les hago una pregunta a mis alumnos en esa relación derecho administrativo, derecho civil, les digo, si a ustedes acuden unos clientes y les dicen, oiga, abogado, voy a comprar, me están vendiendo un terreno, un departamento, una casa, lo que sea, un inmueble. Tú, vengo a pedir su asesoría. Me están exhibiendo la escritura. Y entonces yo les pregunto, ¿es importante nada más que les exhiban la escritura? Porque una escritura, pues puede ser una escritura ya incluso que ya ni siquiera, ¿verdad? Es la última escritura sobre el inmueble. Entonces, ¿tú qué le podrías, o usted como abogado, qué le podría recomendar, obviamente, a su cliente? ¿Que le exhiban la escritura? No. Y aquí viene precisamente el folio. ¿Qué es un folio? El folio es el expediente de vida, por decirlo de alguna manera, ¿de quién? Del inmueble. ¿Quién fue el primer propietario? ¿Cuántos propietarios han habido? ¿Verdad? Si está hipotecado o no el inmueble, qué superficie tiene el inmueble, cuáles son los predios que colindan con tu inmueble, qué valor tiene dicho inmueble. Entonces es muy interesante ver que no es la escritura la que yo debería de pedir, yo debería de pedirle a quien me vende que me tramite una copia certificada de qué, pues del folio real. Y ese folio real, ¿dónde obra? En el registro público de la propiedad particular, de la propiedad privada. Y así como opera este folio real en el derecho civil para personas de derecho privado, pues es también lo mismo que estamos viendo aquí cuando hablamos del folio real de los inmuebles federales. Ese folio real es un expediente, dije yo, permítame esta expresión, el expediente de vida del inmueble, ¿sí? ¿Desde cuándo lo adquirió el gobierno federal? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del inmueble? ¿Sí? Porque hay diferentes, en el caso del gobierno federal, hay diferentes tipos de inmuebles. Recuerden que hay muchos, ¿verdad? Vetas, yacimientos de recursos naturales que también forman parte de ese patrimonio del gobierno federal. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante va a haber, estipular cuál es la naturaleza de ese bien, ¿verdad? Que se está obviamente registrando en esta área del gobierno federal, es decir, ante el registro público de la propiedad federal, ¿sí? Su naturaleza, sus características, ¿verdad? Su identificación. Ustedes recordarán que ya lo habíamos visto anteriormente, que se pueden sacar fotos, se pueden sacar planos, ¿verdad? Planos catastrales
para saber la superficie, la ubicación del inmueble, ¿verdad? Y aparte dice no solamente fotos, sino incluso videograbaciones. Todo esto que estamos hablando son datos, características que van a identificar plenamente al inmueble. Y todo esto tiene que estar integrando lo que se llama el folio real de dicho inmueble, ¿sí? Y es importante porque todo esto que está en el folio real puede procesarse actualmente. Ya estamos viendo cómo el gobierno está utilizando ya las herramientas digitales y ahora dice, pues a veces el tener todos estos archivos, estos folios reales en papel, pues ocupan mucho espacio y además el papel, la foto, con el tiempo puede deteriorarse con el sol, con si le pones una grapa al documento, esa grapa se va a oxidar y ese óxido va a ir carcomiendo el papel. Entonces ya a veces el documento se llega a deteriorar y llega incluso a carcomerse donde está la letra, los datos contenidos. Y entonces hoy vemos que los archivos digitales están dando un apoyo muy importante a las autoridades, en este caso federales, para que toda esta información esté digitalizada. Y entonces ya sea más difícil el que su deterioro y aparte el espacio que ocupa ya los archivos digitales, pues son realmente, pues diríamos, muy reducidos en comparación a lo que ocupa un expediente, ¿verdad? O un documento. Entonces aquí estamos viendo que el folio real es el documento en el cual se deben contener todos estos datos que identifiquen, que ubiquen el inmueble, su valor, etcétera, ¿sí? Es muy importante esto. Ok, vámonos a la siguiente pregunta, si no hay dudas aquí. Ok, ¿quién la quiere formular? A ver, Karen, que por ahí hay personas que han faltado y les dije que hay que participar. Karen, adelante, Karen. Sí. Pregunta 46. Cite los casos en los que procede la cancelación de las inscripciones del registro de la propiedad federal y qué datos se deben contener en dicha cancelación. La respuesta viene en el artículo 44 y 45. Ok, ¿qué Artículo dice? 44. La cancelación de las inscripciones del registro público de la propiedad federal solo operará, fracción primera, como consecuencia del mutuo consentimiento de las partes, formalizado conforme a la ley, o por decisión judicial o administrativa que ordene su cancelación. Fracción sí, adelante, perdón, adelante. Fracción segunda, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción, y fracción tercera, cuando se destruya o desaparezca por completo el inmueble objeto de la inscripción. Ok, sí, 45. Artículo 45. En la cancelación de las inscripciones se asentarán los datos necesarios a fin de que se conozca con toda exactitud cuál es la inscripción que se cancela y las causas por las que se hace la cancelación. Ok, muchas gracias, jovencita. Ok, es importante, muchachos, que no solamente aquí ya estamos viendo otra figura. Una cosa es lo que la ley marca para el gobierno federal. Tienes que inscribir todos aquellos actos jurídicos que me permitan saber qué estás haciendo con esos inmuebles. Que si es tuyo, que está ahí en stand-by porque no lo estás prestando, porque no está dando un servicio público, porque no lo estás destinando a un uso común, o porque si lo rentaste, o porque si lo otorgaste en concesión. Cualquiera de estos actos que tú realices sobre el inmueble, lo tienes que dar de alta en el registro público. Pero también, ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, diste en contrato, ¿verdad?, de arrendamiento un inmueble y por X circunstancias tú llegaste con el particular a un mutuo acuerdo para que ese contrato que iba a durar, no sé, 3 años, concluyera en 1 año, ¿sí? Entonces, si hay esa cancelación de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, esa cancelación la tienes, obviamente, el contrato fue dado de alta ante el registro público. ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, pues ya se concluyó el año y ya los otros 2 años ya no te los voy a dar. ¿Por qué? Por necesidades, llega a un acuerdo, te indemnicé por cualquier cosa y por lo tanto, ¿qué crees? Ya al año me lo tienes que regresar. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que ir al registro público para que se dé de baja ese contrato de ¿qué? De arrendamiento. ¿Por qué? Porque hubo un mutuo acuerdo entre las partes. En este caso, el gobierno federal, que es el propietario del inmueble, que lo dio en renta, y el particular que lo arrendó. Pero hubo una cancelación de hecho contrato y por lo tanto, obviamente, se tiene que dar de baja en el registro público de la propiedad. Cuando se declare una nulidad del título, ¿cuándo puedo declarar una nulidad del título? Ustedes recuerden que vimos en el semestre pasado la nulidad de los actos administrativos, porque el objeto materia del acto ya desapareció. De hecho, la fracción tercera dice, cuando desaparezca, pues si ya desapareció, recuerden que de alguna manera hemos visto que hay recursos naturales que por no tener el cuidado, la vigilancia por parte del gobierno federal, pues desaparece, se destruye el objeto, materia del gobierno federal, del cual es propietario. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Va a suceder que si ya desapareció ese recurso natural que pertenecía al gobierno federal, pues trae como consecuencia que el objeto ya no existe y por lo tanto el título sobre ese recurso natural tiene que darse de baja. ¿De dónde? Pues del registro público de la propiedad federal. Otra podría ser, por ejemplo, que no estuviera debidamente fundada y motivada, ¿verdad? Por el cual yo te entregué en concesión a ti, particular, un recurso natural para que lo explotaras. Si no está debidamente fundado, no está debidamente motivado, y la falta de fundamentación y motivación, ¿sí? Daría lugar a que el acto jurídico, ¿verdad? Obviamente sea nulo de pleno derecho. ¿Sí? Y entonces la concesión que yo te otorgué, dependencia administradora, pues va a tener que anularse porque no está debidamente fundada, porque no está debidamente motivada, y esto va a traer como consecuencia que se dé de baja el título. ¿El título cuál es? Pues el que por el cual yo te di o te otorgué la concesión. Ahí estamos hablando de causas de cancelación. Ahora, si tú vas a cancelar lo que previamente ya inscribiste en el registro público, es necesario que en ese documento donde se haga valer la cancelación, tienes la obligación como autoridad de poner los datos. ¿Qué objeto es? ¿Qué autoridad otorgó? ¿Verdad? ¿De qué bien se trata? Ir describiendo el objeto, ¿verdad? El acto jurídico que se realizó sobre ese objeto, sobre ese inmueble, ¿sí? ¿Cuál fue la fecha a partir de la cual otorgaste tú el permiso, la autorización o la concesión? Y luego las causas por las cuales narrar de manera cronológica las causas por las cuales se está cancelando, ¿sí? ¿Cuál? Pues el acto jurídico que tú inscribiste, ¿en dónde? Gobierno federal, en el registro público de la propiedad federal. Aquí esa cancelación es como una, en este caso dice que en esa cancelación es como un acta circunstanciada donde vas a tener que narrar, ¿sí? Los datos acerca de por qué, ¿sí? Cuándo otorgaste el acto jurídico y por qué causas estás cancelando ese acto jurídico y por lo tanto darlo de baja del registro público de la propiedad federal. Ok, si no hay preguntas, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere formular? A ver, Dani, a ver, Irving, adelante, Irving, la duda. Bueno, me decía hace un segundo que se tiene que presentar la causa de cancelación. ¿Es posible que no acepte la causa de cancelación? Que el registro público diga, no me parece una causa válida y no acepte... Pues sí podría darse, fíjese, yo no había visto esa posibilidad hasta ahorita que usted me la está comentando. Bueno, las causas de cancelación deben estar debidamente justificadas, abogado. Y recuerde bien que la autoridad que va a solicitar que se dé de baja del registro público dicho acto jurídico, precisamente la tiene que sustentar, tiene que fundamentarla,
Si no está debidamente fundamentada, puede darse el caso que el registro público diga no está debidamente sustentada y por lo tanto no procede dicha cancelación. Entonces podría darse porque el registro público es autoridad y recuerde que el registro público de la propiedad federal pertenece al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que a su vez es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Y efectivamente pudiera ser que las causas no estuvieran debidamente sustentadas, por lo cual dice no procede, ¿verdad? Que yo te lo dé porque no están claras, no están precisas, no están sustentadas, etcétera. Y entonces tenga que corregir la autoridad que está dando de baja dicha cancelación, tendrá que sustentarlas para que finalmente el registro público las pueda admitir. Eso sí puede darse, compañero Irving. Ok, profesora, pues lo anoto. Muchísimas gracias. Por favor. Una pregunta más. ¿Me podría repetir el nombre de la institución? Es que solo escuché institución y avalúa. Yo ya le subí a su grupo, Irving, acabo de decirlo, no sé si usted escuchó hace ratito, pero de todos no lo repito, no me molesta, al contrario, me da gusto que tenga yo alumnos que están dándome seguimiento a lo que estoy diciendo, porque luego a veces creo que no me están siguiendo mis alumnos, pero sí, con mucho gusto. Ya subí, le voy a decir, se llama Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Irving, pero ya le subí al tablón de la aula virtual, ya les subí un documento, que ese documento, Irving, viene precisamente qué es el instituto, para qué sirve, dónde se puede consultar, viene el link de donde lo bajé, que es precisamente la liga oficial de este instituto. Y ahí viene desglosado precisamente todo esto para que nosotros podamos ubicarlo, a quién pertenece, qué es lo que hace, quiénes están ahorita a la cabeza, en directorio de ese instituto. Toda esa información, Irving, ya está en ese documento que les mandé, Irving. ¿Ok? Ok, profesora, muchísimas gracias. Supongo que eso lo dijo al inicio de la clase. Disculpe, sí, es que me incorporé un poquito tarde, entonces okay. Eso fue. No se preocupe. Y a mí me encanta, Irving, le agradezco que usted sea uno de los poquitos alumnos que tengo en este grupo que me retroalimenta, porque cuando ustedes me sacan, obviamente, me formulan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, enriquecen mi clase, Irving, y a usted lo felicito por esas participaciones. Gracias, Irving. Ok, bien. Gracias a usted, profesora. Bien. Karen, órale, Karen, dime. Karen, hello. Maestra. Karen. Sí, dime, Karen. Soy Abigail. Buenos días. Porque Karen tiene prendido el micrófono. Karen y Liana, apague su micrófono. Ya lo apagó. A ver, Abigail, dime. Disculpe, es que comenta que acaba de publicarnos el material, pero estoy aquí en el tablón de Classroom y a mí no me sale nada. ¿De verdad? ¿Seguro? Sí, se lo juro. Me lo jura, me lo superjura. Déjame checarlo. Déjame, a ver, déjenme ver. Yo estoy entrando ahorita, porque según yo ya lo subí y ¿cómo se llama? No sé por qué digan que no aparece, a ver. Sí es cierto, actividad. No la he subido con ustedes, chicos. Ok, bueno, discúlpenme, pero prometo, Irving, prometo, Abigail, que en un momento que termine mi clase, lo subo. Porque lo subí a otros grupos y probablemente me equivoqué y pensé que el de ustedes ya lo había subido. Si no es así, Abigail, tengan por hecho que en el transcurso, terminando mi clase o en el transcurso de la tarde, se lo subo para que ustedes tengan ese material. Gracias por hacerme la observación, Abigail, y pido una disculpa pública por estar mintiendo, porque la verdad pensé que sí lo había subido en su grupo, pero resulta que no fue el suyo. Ok, gracias, Abigail. Leslie, dime, Leslie. No, profesora, le comenté eso también, que a mí no me aparecía. Ok, gracias, niña hermosa. Daniela, ¿qué pasó, Daniela? Es para participar con la siguiente pregunta. Ok, adelante, por favor, si eres tan gentil. Sí, pregunta 47. ¿Qué prueban las constancias del registro público de la propiedad federal y en qué consisten? La respuesta está en el artículo 46, que dice: las constancias del registro público de la propiedad federal probarán la existencia de la inscripción de los actos a que se refieran, las cuales podrán consistir en: fracción primera, la impresión del folio real
respectivo, o fracción segunda, la utilización de un medio de comunicación electrónica en los casos de los términos que establezca el reglamento de dicho registro. En caso de que la constancia expedida en los términos de la fracción 2 de este artículo fuera objetada por alguna de las partes en juicio, o que el juzgador, el Ministerio Público o cualquier autoridad que conozca del procedimiento no tuviera certeza de su autenticidad, deberán solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal que expida la constancia en los términos previstos por la fracción primera del presente precepto. Fíjense qué interesante esto, porque nosotros hemos visto que los inmuebles de la federación los puede dar en uso el gobierno federal a particulares, y hay ocasiones que, que el gobierno federal puede revocarle una concesión al particular, y cuando hay conflicto de intereses entre el particular y el gobierno federal, pueden irse a juicio, y pueden irse ante el Poder Judicial, ¿verdad? Ante jueces federales en materia administrativa para dirimir su controversia. Entonces dice, cuando estas constancias que expide el registro público, normalmente son impresas, pero actualmente ya se está utilizando la forma electrónica. Pero hay ocasiones que dice cuando por cuestiones que en este caso la autoridad, etcétera, ¿verdad? No requiera en este caso o no conozca, ¿verdad? La certeza de la autenticidad de dicha forma digital, pues se tendrá que exigir, obviamente, que se exhiba la constancia en forma, obviamente, a través de un papel. Sin embargo, yo considero que hoy en día, por ejemplo, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública ya te está expidiendo el título y la cédula de manera digital. ¿Y cuál es el candado que se utiliza para poder constatar que ese documento digital es auténtico? Están metiendo lo que se llama hoy el código QR. El código QR es una de las formas, candados, por llamarlo de alguna manera, para evitar, ¿verdad?, que pueda ser falsificado dicho documento. Entonces yo creo que aquí pues ya está desfasado, ya habría de actualizar que pues ninguna autoridad puede objetar la autenticidad siempre y cuando, ¿verdad?, esté integrado a dicho documento el código QR. Y por otro lado, bueno, pues las constancias, ¿verdad?, que pide el registro público, pues tienen como principal objetivo, ¿verdad?, tener que los datos del folio real son los que obran en dicho archivo y que además, precisamente, es necesario para acreditar los dichos que cualquiera de las partes puedan tener en algún juicio, ya sea frente al Poder Judicial o en cualquier procedimiento que se realice frente a una autoridad administrativa. Entonces, ahí estamos viendo la pregunta, en este caso, que es la número 47. Ok, vámonos a la 48. ¿Quién la quiere formular, Yo, por favor? profesora. ¿Quién es yo, profesora? Yo, Arisbet. Arisbet. Ay, qué bueno que están participando personitas que luego ni conozco sus nombres, niña hermosa. Adelante, por favor. Bueno, la pregunta 48 nos dice, ¿a qué tienen derecho de solicitud las personas frente al registro público de la propiedad federal? Y encontramos la respuesta en el artículo 47, el cual nos menciona que el registro público de la propiedad federal permitirá a las personas que lo soliciten la consulta de las inscripciones de los bienes respectivos y los documentos que con ellas se relacionan, y expedirá, cuando sean solicitadas de acuerdo con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y de los documentos relativos. Esto es muy importante porque no está diciendo que está diciendo a las personas, no está diciendo a aquellas que tengan interés jurídico. Y precisamente en este documento que yo les mando, cualquier particular puede solicitarle al instituto que estamos mencionando, Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y de este instituto está dependiendo el Registro Público de la Propiedad Federal. Entonces, por ejemplo, Irving, no me acuerdo si fue Irving el que me dijo un día que hay un inmueble ahí por Basílica, por Calzada de Guadalupe, que pertenece al Seguro Social, que está abandonado, etcétera. Entonces, si yo quiero como particular saber el estado jurídico que guarda ese inmueble y si realmente pertenece a la entidad paraestatal que es el Seguro Social, pues yo puedo solicitar una copia certificada al registro público de su inscripción y primero saber
que realmente está inscrito como un inmueble federal. Y si quiero solicitar copias, bueno, pues también podré solicitar copias, pero recuerden que si yo solicito copia certificada, pues tengo que hacer el pago por un derecho y fiscalmente hablando que el Código Fiscal Federal marca. Y entonces primero tengo que ir a pagar a la cuenta de la Tesorería de la Federación por las copias certificadas, ya con mi como voucher que ya pagué, presentarme y solicitar al registro público que me expida copias certificadas del folio y documentos relacionados con dicho inmueble. Y no está diciendo que necesariamente tengan que ser personas que tengan un interés jurídico. Cualquier persona puede solicitar estas copias y estos documentos, ¿verdad? A quien dé al registro público de la propiedad federal. ¿Alguna pregunta? Ok, vámonos yo, profesora, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Carmen. Mis figuras en la cabeza. El registro público de la propiedad federal es muy diferente al registro público de la propiedad y el comercio. Ah, claro que sí, abogada. Y esto, pues sí, porque oye, es que al principio, Carmen, es válida tu pregunta, Ángeles Reyes, es válida tu pregunta y te voy a decir, pues lógico, porque no estamos hablando, compañera, Carmen, ¿verdad? De los inmuebles de particulares, ¿verdad? Por eso yo hace rato dije, el registro público de la propiedad privada y del comercio, pues ahí es donde vas tú como particular, seas persona física o moral, y tienes un inmueble, ahí lo inscribes. Pero ya no estamos hablando de particulares, compañerita Carmen, estamos hablando de un ente público, y ese ente público tiene, ¿verdad? Su propio registro de propiedad, registro público de la propiedad de quién, federal, de la federación, porque engloba inmuebles no solamente del legislativo, del ejecutivo, del judicial, e incluso de las entidades paraestatales, e incluso de aquellos órganos autónomos que la Constitución le otorga dicha autonomía, Carmen. Pues lógico que ese registro público, Carmen, lo he repetido hasta el cansancio, depende, está inmerso en este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Karen, por favor, ciérrame tu micrófono, porque me estás diciendo el sonido, Karen. O si no, mándenle por ahí un mensaje a Karen. Ok, ¿sí me expliqué, Carmen? Sí, profesora, perdón, es que me hizo un caos en la cabeza. Ay, no te hagas un caos, niña hermosa. Porque aquí está, pues sí, porque está más claro, niña hermosa, pero sí es válida tu duda, pero obvio es que no estamos hablando de cualquier persona, sino esa persona jurídica es el Estado, el gobierno federal. Por lo tanto, sus bienes deben estar regulados, controlados, registrados por este registro público de la propiedad federal, que es completamente separado, independiente del registro público de la propiedad privada y del comercio, que son dos cosas completamente diferentes, Carmen, ¿ok? Ok, profesora, gracias. De nada, niña. Bien, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere leer? Yo, profesora. A ver, adelante, por favor, niña. Pregunta 49. ¿Qué deberá hacer la Secretaría de la Función Pública para satisfacer las solicitudes de inmuebles federales de dependencias de la Fiscalía General de la República, de las unidades administrativas de la Presidencia de la República y de las entidades? La respuesta la encontramos en el artículo 49, que nos dice: para satisfacer las solicitudes de inmuebles federales de dependencias de la Procuraduría General de la República, de las unidades administrativas de la Presidencia de la República y de las entidades, la Secretaría deberá: 1. Revisar el sistema de información inmobiliaria federal y paraestatal para determinar la existencia de inmuebles federales disponibles parcial o totalmente. 2. Difundir a las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades, la información relativa a los inmuebles federales que se encuentren disponibles. 3. Establecer el plazo para que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades manifiesten por escrito su interés a fin de que se les destine alguno de dichos bienes. 4. Fijar
para que las dependencias, la Procuraduría General de la No, República. ya la dijiste. La Sí, 4 perdón. es fijar el plazo. Sí, perdón, para- fijar el plazo. 5. Cuantificar y calificar No, la no, solicitud. momento, niña hermosa. Dijiste la 3, pero no la 4. Ah, La es que 4 dije era sí, fijar perdón, el es plazo. que se me fue la vista. Sí. Sí, continúo. 4. Fijar el plazo para que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades solicitantes de un inmueble federal disponible justifiquen su necesidad y acrediten la viabilidad de su proyecto. 5. Cuantificar y calificar las solicitudes atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y a la localización pretendida. 6. Verificar respecto de los inmuebles federales disponibles el cumplimiento de los aspectos que señala el artículo 62 de esta ley. Y 7. Destinar a la dependencia, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República o la entidad interesada los inmuebles federales disponibles para el uso requerido. De no ser posible o conveniente destinar un inmueble federal a la entidad interesada, se podrá transmitir el dominio del inmueble en su favor mediante alguno de los actos jurídicos de disposición previstos por el artículo 84 de esta ley. Ok, bueno, es muy importante, muchachos, que nosotros aquí en este artículo que acaba de leer su compañera, que es precisamente el artículo 47 de esta ley, que estamos, es el artículo, es el 49, no estoy diciendo el 40, yo estoy con el 47, es 49 de esta ley, nos está mencionando. La Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? Tiene la obligación, si las dependencias destinatarias, es decir, aquellas que no son administradoras de inmuebles, necesitan el uso de un inmueble para prestar un servicio público que les corresponde a esta dependencia o institución destinataria, pues lo primero es tener que acudir a la Secretaría de la Función Pública. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer su petición. ¿Cómo? Pues por escrito. Está haciendo su solicitud esta dependencia. Por lo tanto, la Secretaría de la Función Pública va a tener primero que ir al Sistema de Información Inmobiliaria. Ya lo hemos visto, este concepto, Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, es la compilación de datos sobre el inmueble federal. Entonces, tengo que ir a mis archivos para checar si hay inmuebles disponibles. Tú me estás solicitando un inmueble, pues primero quiero ver si existe o no en mi lista de inmuebles un inmueble que de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo y para cuál lo vas a utilizar, se exista en esta relación, ¿verdad? Que yo tengo. Por otro lado, una vez que yo vea cuáles son estos inmuebles que están disponibles, tengo la obligación de difundir, hacer una lista de estos inmuebles que están obviamente vacantes, por decirlo de alguna manera, y quien tenga interés en solicitarlos para su uso, lo puede hacer. ¿Y cuál va a ser el medio por el cual la Secretaría va a difundir estos inmuebles o esta relación de inmuebles disponibles? Lo va a hacer a través, pues, del Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Luego va a establecer un plazo para que las dependencias, ¿verdad?, que requieran del inmueble, formulen por escrito su interés para usar cualquiera de estos inmuebles. Después, otro plazo para que dichas dependencias, por escrito, justifiquen la necesidad de utilizar ese inmueble, ¿sí?, y la viabilidad del proyecto para el cual lo van a destinar y que ese proyecto sea congruente con el tipo, características del inmueble que está solicitando. Si ese inmueble lo vas a necesitar para aparcar precisamente vehículos, la Procuraduría tiene muchos vehículos, ¿verdad?, de diferente tipo para resguardar la integridad, ¿verdad?, en este caso del país, o para realizar sus pesquisas de investigación. Pues si tú quieres un inmueble para que puedas aparcar todos estos vehículos de diferente tipo y estás solicitando un terreno muy pequeño, pues no hay la viabilidad para que se te otorgue,
porque no es congruente, el espacio es pequeño y el parque vehicular que tú quieres aparcar ahí, pues es más numeroso. Entonces no hay una viabilidad de tu proyecto que justifique que requieras de ese terreno pequeño. Entonces ahí podría ser una causa por la cual te la puede negar. Luego vas a tener como secretaría, una vez que ya recibas todas las solicitudes, vas a decir cuántas solicitudes tengo, voy a calificar la necesidad y urgencia de la solicitud de dichos inmuebles. Ahorita, por ejemplo, la Secretaría de Salud requiere espacios para seguir realmente recibiendo, implementando una infraestructura. ¿Para qué? Para dar atención a todas aquellas personas que tengan que estar hospitalizadas. Entonces puede ser que si hay las características de un terreno, yo voy a tener que decir como Secretaría de la Función Pública, ¿qué crees? Tengo que darle prioridad al sector salud por ahorita, por las circunstancias que se están dando. Estoy calificando la emergencia, la urgencia, y le estoy dando prioridad a la Secretaría de Salud por las circunstancias que se están viviendo en este momento. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo que la Secretaría tiene que calificar, ¿sí?, la necesidad de esa solicitud que tú me estás requiriendo, ¿sí? Y por lo tanto, va a verificar que el inmueble que tiene esté disponible. ¿Para qué? Pues de acuerdo con las características del terreno, si el tipo de uso del suelo es congruente con para lo cual tú lo vas a destinar. Todas estas características yo las tengo que valorar, Secretaría de Función Pública, para poder decir, ok, procede prestarte dicho inmueble para los fines para los cuales tú lo estás solicitando. Y por último, ya destino, ya entrego, ¿verdad?, el inmueble a las dependencias que así lo estén requiriendo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se tiene que levantar un acta circunstanciada en el momento en que yo, Secretaría de Función Pública, te estoy permitiendo a ti, institución destinataria, usar el inmueble para los proyectos que tú me lo estás solicitando. Este es un procedimiento pequeño que nos marca el artículo 49. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Quién la quiere leer? Yo, a ver, yo. César. Yo, profesora, sí. Qué bueno. El César que estaba durmiendo. No, eso nunca pasó. Ay, sí, eso nunca pasó. Ok, adelante. Pregunta 50. ¿Qué procede cuando no existan inmuebles federales disponibles o existiendo estos no son adecuados o convenientes para el fin que lo requieren las dependencias, la Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República? ¿Y qué deben hacer los responsables inmobiliarios de las dependencias? ¿Qué acciones deberán tener las dependencias? Hacer, no tener, hacer. Hacer las dependencias, la Fiscalía General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República para adquirir derechos de dominio sobre inmuebles. Esta respuesta está en el artículo 50 y dice, la adquisición de derechos de dominio o de uso a título oneroso sobre inmuebles ubicados en terreno nacional para el servicio de las dependencias, la Procuraduría General de la, bueno, en este caso la Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República, solo procederá cuando no existan inmuebles federales disponibles o existiendo estos no fueren adecuados o convenientes para el fin que se requieran. Así es. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los responsables inmobiliarios de las dependencias, bajo su responsabilidad, harán constar que no existen inmuebles federales disponibles o que los existentes no son adecuados o convenientes para los fines requeridos, mediante consulta electrónica del inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. Para adquirir derechos de dominio sobre inmuebles, las dependencias, la Fiscalía General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia de la República deberán realizar las siguientes acciones. 1. Localizar el inmueble más adecuado a sus necesidades, considerando las características del bien. 2. Obtener de la autoridad competente la respectiva constancia de uso del suelo. 3. Contar con la disponibilidad presupuestaria y la autorización de inversión que, en su caso, emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previamente a la celebración del contrato correspondiente. 4.
obtener el plano topográfico del inmueble o, en su defecto, efectuar el levantamiento topográfico y el correspondiente plano. 5. Tratándose de construcciones, obtener el respectivo dictamen de seguridad estructural. Y 6. Obtener la documentación legal necesaria para la adquisición del inmueble. Ok, sí, hasta ahí, compañero, voy a tener que cortar ahorita. Yo ya anoté aquí en mi cuaderno de notas que nos quedamos en la pregunta 50 y en el artículo 50 de la ley para que lo comentemos la próxima clase, porque ya son 10:01 y voy a entrar tarde con el otro grupo. Les pido, por favor, les pido de manera muy puntual, por favor, que estén repasando. Recuerden que el próximo lunes ya es la entrega de los organizadores y que esos organizadores, más que a la maestra, le sirven al alumno. Así que no estén echando el saco roto, porque voy a ser muy exigente en cuanto a la estructura que están haciendo de dichos artículos. Porque aquellos que bajen, corten y peguen y no estén haciendo las ideas principales de los contenidos del artículo, les prometo que el día del examen les pregunto de memoria los artículos, ya que tú los estás haciendo así en tus organizadores. Así que bajo esa advertencia, lo único que estoy diciendo es que hagan bien su tarea sobre los organizadores de contenidos, jovencitos. Gracias, es todo, los veo mañana. Hasta el lunes, maestra, buen día. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profesora.